Bienvenidos a todos a la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Nos encontramos en la Biblioteca Rector Antonio Machado y Núñez, donde se encuentran los servicios centrales de la biblioteca y el Fondo Antiguo y el Archivo Histórico. Antonio Machado y Núñez, la persona que da nombre a esta biblioteca, fue rector de la universidad. Él nació en Cádiz en 1815 y estudió medicina en esta universidad. Destacó sobre todo como gran científico y como uno de los primeros divulgadores y introductores en España de las teorías de Darwin. Ahora vamos a subir a la segunda planta de la biblioteca, donde se conserva gran parte del patrimonio bibliográfico y documental de la Universidad de Sevilla. El patrimonio que conserva la Biblioteca de la Universidad de Sevilla es uno de los más destacados de España. En el caso del patrimonio bibliográfico, en su gran mayoría procede de las bibliotecas conventuales y jesuíticas, aunque en los últimos 200 años han sido numerosos los legados y donaciones recibidos. También se conserva en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla el archivo histórico, desde la creación del archivo en 1895, con documentación que va desde el siglo XVI, desde la creación de la Universidad de Sevilla hasta el siglo XX. Bueno, ahora vamos a ver un documento del archivo y después vamos a pasar a ver el fondo bibliográfico. Este es el primer libro de matrículas de lo que era el Colegio Santa María de Jesús, el origen de la Universidad de Sevilla, y está fechado en 1546. Probablemente existieron antes otros libros de grado, pero no se han conservado, pues la universidad empezó su primer curso académico en el año 1518. El origen de la Universidad de Sevilla se encuentra en la figura de Maese Rodrigo Fernández de Santaella. Aquí tenemos en la pantalla, podéis ver una escultura realizada por Joaquín Bilbao en 1900. Esta escultura se encuentra hoy en día en el Rectorado, en la antigua fábrica de tabacos, en el patio del reloj. Maese Rodrigo Fernández de Santaella nació en 1444 en Carmona. Él estudió en el famoso colegio San Clemente de los Españoles de Bolonia. Más tarde consiguió la bula de 1505 del Papa Julio II, por la que el Papa le autorizaba a la erección del Colegio Santa María de Jesús, origen de la universidad. También os voy a enseñar en una exposición virtual una imagen antigua del Colegio Santa María de Jesús. Esta fotografía está realizada en 1900 frente al Colegio de Santa María de Jesús, origen de la Universidad de Sevilla. En ese momento ese edificio era seminario. En 1900 la universidad se había trasladado a lo que era el edificio de la Casa Profesa de los Jesuitas en la calle La Araña, hoy en día en la Facultad de Bellas Artes. Como os digo, este es el primer libro de matrículas que se conserva. En esta época las matrículas eran muy sencillas, simplemente se anotaba la fecha, o sea, el año, el mes y el día de la matrícula y después el nombre del alumno seguido de su procedencia. Aquí, por ejemplo, podemos ver el nombre de Benito Arias Montano de Fregenal. Benito Arias Montano fue gran humanista de la Contrarreforma, fue consejero y capellán de Felipe II y el que organizó la biblioteca de San Lorenzo del Escorial. También tenemos las matrículas de otros alumnos, por ejemplo. En esta página tenemos la matrícula del poeta Juan de Mallara de Sevilla, matrícula en artes, y un poquito más adelante tenemos la matrícula de Nicolás de Monardes. Fue sevillano que Nicolás de Monardes estudió en la Universidad de Alcalá medicina y luego hizo el doctorado en la Universidad de Sevilla. Él fue un gran botánico. En su casa de la calle Sierpes creó un jardín botánico y ahí se encargaba de plantar las semillas y las plantas que le traían de América.
Vamos a ver ahora dos obras de las más destacadas del Fondo Antiguo de la Biblioteca. Son dos obras del siglo XV. Por una parte, un códice, un manuscrito medieval escrito a mano, y por otra parte, un incunable. Se trata de uno de los incunables más importantes del siglo XV. Se llama incunable a todos los impresos del siglo XV, desde la invención de la imprenta por Johann Gutenberg alrededor de 1450 hasta 1500, hasta finalizar el año 1500. Este incunable que tenemos aquí se llama Liber Chronicarum o Crónica de Nuremberg. Vemos aquí la primera página, parece una portada, pero en realidad es un grabado, es como una protoportada. Es una xilografía, está hecho en madera y pone Registrum Uius Operis Libri Chronicarum cum figuris et imaginibus ab inicio mundi. O sea, registro de una obra, Liber Chronicarum, con figuras e imágenes desde el inicio del mundo. Esta obra fue redactada por el médico alemán Hermann Schedel y se editó en Nuremberg. Vemos que el papel está impreso en papel, pero es un papel de alta calidad, de gran calidad, hecho con trapos de lino, de cáñamo. Esta obra fue restaurada en el taller de restauración de la biblioteca y podemos admirar que tuvo ataque de xilófagos, ataque de insectos de xilófagos, y se ha restaurado manteniendo el color parecido al original. Esta obra se inicia con un índice en el que podemos ver que se ha dejado un espacio en blanco, como también era habitual en los códices, para indicar luego la letra que debía de pintar el ilustrador, el iluminador de la obra, la letra que en este caso, por ejemplo, sería la letra A. Vamos a ver en esta obra, que es una obra extraordinaria por varios motivos. Como digo, el papel es de alta calidad y se utilizó papel que se sepa, por ejemplo, de 4 fábricas distintas de papel. Eso lo podemos ver por las marcas de agua o filigranas que se conservan. Por ejemplo, en las primeras hojas se puede ver una marca de agua de una corona y un poquito más adelante, aquí, podemos ver otra marca de agua de una cruz. Estas marcas de agua o filigranas son muy útiles porque los primeros impresos no solían tener datos de la obra, no solían indicar la fecha de publicación o el autor o el título. Entonces, el conocer la filigrana ayuda a fechar, a datar las obras. Este incunable es también muy famoso porque fue el incunable con mayor número de ilustraciones. Tiene más de 1000 ilustraciones. Aquí vemos el inicio de la obra, que empieza con una gran xilografía, es un grabado en madera de Dios Padre, y vemos que a los pies de Dios Padre aparecen 2 escudos en blanco. Estos escudos en blanco estaban diseñados para que el propietario de la obra, la persona que había encargado o había comprado esta obra, pudiera incluir los escudos familiares. Estas obras, los primeros impresos eran obras caras, al igual que los códices, y se suponía que la persona que compraba, que podía adquirir esta obra, pues venía de una familia de la aristocracia o de la nobleza. Podemos ver en la pantalla esta misma imagen de Dios Padre iluminada, coloreada. Y sí, aquí nos podemos fijar que a los pies de Dios Padre aparecen los 2 escudos coloreados, con el escudo de armas de la familia que fue propietaria de esta obra. Este ejemplar pertenece a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Las ilustraciones se realizaron en los talleres de Wolgemut y de Blydenburg.
Y se supone que algunas de las ilustraciones las tuvo que hacer Durero, porque en este momento, en estos años, esta obra se edita en 1493, se sabía que estaba de aprendiz Durero en el taller de Wolgemut. Es famosa esta obra por el número de ilustraciones de ciudades. Aparecen ciudades de Alemania, de Italia, aparece Jerusalén. La ciudad de Nuremberg es la única que aparece a doble página y ocupando sin texto, ocupando todo el ancho del libro. Es una imagen realista de Nuremberg en ese momento. Nuremberg en 1493 tenía que tener un aspecto similar al de este grabado. También tenía muchas ilustraciones de papas, de personajes de la historia, de faraones. Las ilustraciones no son todas originales. Hay veces que repetía y utilizaba un mismo grabado para ilustrar diversas páginas. Por ejemplo, podemos ver una imagen de una ciudad. Esta es una ciudad italiana que utiliza en 4 ocasiones el autor en esta obra. Vemos aquí aparece en primer lugar, aquí lo utiliza la misma plancha, el mismo grabado para la ciudad de Padua, aquí lo utiliza para la ciudad de Marsella, aquí para otra ciudad y aquí la última. O sea que reutiliza un mismo grabado para ilustrar diversas ciudades. Por último, les quería comentar que al final de la obra, esta obra es una crónica del mundo, o sea, una historia universal desde la creación del mundo hasta el Apocalipsis. Divide el autor la historia en las 7 edades clásicas y cuando acaba la 6ª edad deja una o, según el ejemplar, una o varias páginas en blanco para que se continúe la historia, para que se pueda continuar la historia y seguir escribiendo antes de alcanzar la 7ª edad, que es el Apocalipsis y el fin del mundo. O sea que esta es una obra muy personalizable, se puede continuar escribiendo lo que ocurre. Y ahora vamos a ver otra obra del siglo XV, pero en esta ocasión se trata de un códice de comienzos del siglo XV. Vemos que esta obra está hecha no con papel, sino con pergamino. También utiliza la letra gótica. Es una Biblia, la Biblia Vulgata, y se contiene en 5 volúmenes. Este es el primer volumen. Vemos aquí que comienza con una ilustración de San Jerónimo con sus vestimentas de cardenal, con la figura del león. Se supone que esta obra ha sido escrita en Sevilla, en un scriptorium sevillano, pero en cambio que fue ilustrada en los Países Bajos por su gran calidad. Se ve perfectamente restos del pautado. Aquí, por ejemplo, se puede ver la magnífica ilustración que contiene esta obra. Al final de la obra podemos ver cómo se realizó la caja de texto con el pautado. El fondo de cartografía de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla es muy valioso y muy numeroso, quizá por la importancia de Sevilla en la Edad Moderna con el comercio con América. Y hemos traído aquí 2 de las obras principales. Esta es la obra El Teatro de la Tierra Universal, de Abraham Mortelio. Es la edición española, o sea, la edición en español,
de 1588, Abraham Ortelius había publicado en 1570 la edición en latín, el Theatrum Orbis Terrarum. En la portada arquitectónica podemos ver unas alegorías de los continentes. En la zona superior aparece Europa cristiana, está rodeada por la vid, alegoría de la Eucaristía. Sostiene el cetro en una mano y en la otra el orbe de la tierra con la cruz, coronada por la cruz. En la zona central aparecen a un lado Asia, ricamente ataviada, con joyas, y en la mano lleva un incensario. Al otro lado aparece África, semidesnuda, con una rama de bálsamo y coronada con una llama, coronada por el sol, en referencia al calor. Y por último, en la zona inferior vemos la alegoría de América. Aparece desnuda, con un arco y flechas y adornos de plumas. O sea, es el arquetipo del nativo, ¿no? El indígena. Esta obra fue impresa por Cristóbal Plantino, uno de los principales impresores del siglo XVI. Esta obra está dedicada al rey Felipe II. Felipe II había nombrado unos años antes a Abraham Ortelius, al autor de esta obra, cosmógrafo, su cosmógrafo real. Más adelante encontramos un retrato de Abraham Ortelius. Esto es un retrato calcográfico hecho por Hall, y esta obra es famosa porque es considerada el primer atlas moderno de la historia. De hecho, el primer mapa que aparece es el mapa mundi, el mapa de la Tierra. Vemos el mapa. África está muy bien contorneada, había sido explorada por los portugueses. Después tenemos el bloque de Europa y Asia. América, aparece el estrecho de Magallanes, un poco achatada América del Sur, y después la Tierra Austral con un gran bloque de tierra. Abraham Ortelius solicitó a amigos cosmógrafos que le mandaran mapas para incluirlos en esta obra. Y por ejemplo, cuando él incluía una obra, un mapa de otra persona, solía incluir siempre el autor. En este caso, en el mapa de Andalucía, vemos que indica en la cartela del mapa, indica autor Jerónimo Chávez. Jerónimo Chávez era en este momento cosmógrafo de la Casa de la Contratación, hijo de Alonso de Chávez, piloto mayor. Este es se dice el primer mapa donde aparece la palabra Andalucía, y es un mapa del Obispado de Sevilla. Acompañando a los mapas aparece texto explicando la historia y incluso la mitología de las tierras. El papel también de la edición es de gran calidad. Esta obra fue varias veces ampliada y reeditada por Abraham Ortelius. Y ahora vamos a ver una obra de la misma época. Esta que tenemos aquí es el Atlas de Ciudades de Georg Braun, Civitates Orbis Terrarum. Es una obra en 6 volúmenes. Aquí traigo el volumen quinto. Es una obra que se empieza a editar en 1572 con el primer volumen, y este volumen, el volumen quinto, es de 1597. El texto lo compiló Georg Braun, un canónigo de la Catedral de Colonia, y está lleno de vistas de ciudades, acompañado de textos sobre la economía, sobre el comercio o sobre algo notable de cada ciudad. Aquí tenemos una vista de la ciudad de Cádiz. Los dibujos los realizó Joris Hofnagel y después fueron grabados por Hogenberg. En el caso de Cádiz,
Vemos una vista en la que aparece la almadraba, la pesca del atún en Cádiz, aparecen las murallas de la ciudad y también aparece el trabajo con la pesca, cómo se despiezaban las piezas, cómo se conservaban. Después de Cádiz viene en este volumen la ciudad de Sevilla. Vemos una vista de Sevilla desde la zona este. Aparece el matadero en la zona central, el matadero que estaba donde hoy está la Puerta de la Carne. Es una vista de Sevilla muy singular porque aunque aparece el río aparece al fondo. Aparecen edificios singulares como los Caños de Carmona, el acueducto donde venía el agua a la ciudad. Aparece la Giralda, la Torre del Oro y otros edificios emblemáticos, la muralla. En primer término aparecen dos mujeres ataviadas con lo que se denomina cobijadas, las mujeres tapadas, un tipo de vestimenta popular que se ha conservado hasta hace no poco en pueblos como Vejer, en Cádiz. También en la zona inferior podemos ver una escena de escarnio público. Aparecen montados sobre asnos una pareja, el hombre aparece con una gran cornamenta, con unas campanillas, unas banderillas y a su lado su mujer, la adúltera, que aparece delante de un pregonero que iba pregonando la infamia, ¿no? Delante de la pareja aparece la alcahueta, aparece semidesnuda y rodeada de moscas. Aquí en estos mapas se incluían unas cartelas indicando la ubicación de los edificios principales. Es curioso porque suele utilizar el lenguaje de la ciudad donde está en la vista. Si por ejemplo está en España, lo pone en español, si está en Alemania, en alemán. Y después en muchas vistas aparece la firma del dibujante. En este caso podemos ver que esta vista la hizo Joris Hofnagel. Un poquito más adelante tenemos otra vista de la ciudad en la que aparecen dos imágenes de la Giralda. En estas imágenes aparece la fecha, se realizó en 1565, también por Hofnagel, y aparece culminando la torre en la escultura del giraldillo. En realidad el giraldillo no se sube a la Giralda hasta 1568, pero es probable que ya en esta época, cuando Hofnagel hizo el dibujo, viera una maqueta de la escultura. Otro dibujo que no es correcto es el interior de la Giralda, donde coloca escalones en lugar de rampas. Esta obra incluye numerosas vistas, más de 500 vistas de ciudades de todo el mundo, incluso aparecen las primeras dos vistas de América. En el volumen primero aparece Cuzco y México y tuvo un enorme éxito. Aparecen vistas cenitales, vistas diferentes de cada ciudad, y fue una obra de enorme éxito, que incluso algunos ejemplares fueron coloreados. Tenemos aquí dos obras del siglo XVIII, el siglo de la Ilustración. Por un lado, esta es la obra Le Antiquità di Ercolano Esposte, las antigüedades de Herculano expuestas. La obra se editó en 1757
y se editaron, tuvieron 8 volúmenes en total, el último al final en 1797. Abre la obra la portada donde aparece el Vesubio, el monte Vesubio en erupción. Esta obra se realiza por orden del rey Carlos de Borbón, Carlos, el rey de Nápoles y de Sicilia. En el siglo XVIII se descubren, se realizan los hallazgos de Herculano y Pompeya, y esta obra se edita por orden del rey, pero era una edición novenal, no se vendía, esta obra se regalaba. Carlos de Borbón lo que quería con esta obra era difundir las enormes riquezas que se estaban sacando de las excavaciones de Pompeya y Herculano. El rey creó en Herculano una academia científica, nombró a académicos encargados de estudiar todas las piezas que se estaban sacando de las excavaciones. La obra se editó en papel de gran calidad, está dedicada al rey y junto a textos científicos aparecen ilustraciones de todas las piezas que se iban sacando, tanto frescos como esculturas. Este primer tomo estaba dedicado a la pintura. Junto a cada dibujo aparecen las escalas, aparecen las dimensiones de la obra original. Aquí vemos, por ejemplo, a Teseo y el Minotauro. Este es un fresco con Hércules. Podemos ver la calidad del grabado, incluso si comparamos con la imagen original, vemos la calidad y comparándolo la fidelidad que guardaban las imágenes. Esta otra imagen, este es el fresco y aquí la reproducción. Esta obra fue fundamental para el movimiento neoclásico, motivó, por ejemplo, en las artes decorativas el estilo pompeyano, fue una fuente de inspiración para los artistas neoclásicos. Ahora vamos a ver otra obra del siglo XVIII, en este caso es una obra de botánica. Es una obra también lujosa, con papel de gran calidad. Plantae Selectae es una obra que se edita en Nuremberg. Los autores son Eret, era el pintor, acuarelista. Eret tuvo una gran fama, él estudió jardinería, pero tenía unas grandes cualidades como dibujante. Y estuvo trabajando durante años con Linneo, ahí alcanzó una gran fama. Esta obra la edita el botánico, otro alemán, Treff, de Nuremberg, y también colaboran en esta obra el grabador Haid. Esta obra se imprimió en 1750 y salía por fascículos. En total la obra contiene 10 fascículos, aunque la Biblioteca de la Universidad de Sevilla solo tiene los 7 primeros, los 7 que editó Treff. Posteriormente él muere y la obra la continúa otro científico. Las ilustraciones fueron coloreadas a mano. Aquí tenemos la piña, las letras de cada planta fueron coloreadas con oro para darle mayor brillo a la imagen. Vamos a ver ahora un manuscrito árabe. El fondo árabe de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla es pequeño, procede de donaciones, pero como este ejemplo es muy espectacular. Este es un manuscrito que contiene el Corán, tiene su propio bolso de transporte y después tiene una bella encuadernación. Esta es una encuadernación que se llama de cartera, que protege perfectamente la obra.
Este manuscrito estuvo, como pone aquí una nota, libro que estaba al servicio del santón principal de la mezquita de Tetuán. La portada es la única que tiene adornos. El texto está en letra en color negro. Después se utiliza el color rojo para las vocales y después el amarillo, los verdes y azules para las puntuaciones. Bueno, espero que hayan disfrutado con la visita. Muchas gracias por venir a la biblioteca y espero que vuelvan en otra ocasión. Hasta pronto.